Puede parecerte que la historia de un conflicto entre un rey y su hermano no es más que una simple disputa familiar, pero la verdad es mucho más profunda de lo que puedas imaginar. Lo que estás a punto de escuchar revela uno de los relatos más complejos en la historia de la familia real marroquí. Hoy hablamos del príncipe Moulay Abdallah, hermano del rey Hassan II, y de cómo aquel amor fraternal se transformó en un conflicto intenso, donde la política se mezcló con las relaciones familiares y las conspiraciones con los intentos de golpe de Estado, hasta que la situación llegó al punto de expulsión del palacio. Para conocer todos los hechos y los detalles completos, quédense con nosotros hasta el final. Y no olviden darle me gusta al video y suscribirse al canal para recibir todo lo nuevo. El príncipe Moulay Abdallah nació el 30 de junio de 1935 en Rabat, en el palacio Dar al-Makhzen. Era el hijo menor del rey Mohammed Sintri, con su segunda esposa, Lala Aicha bint al-Taher. Moulay Abdallah creció en un entorno real, pero no estaba destinado a ser el heredero al trono, como sí ocurría con su hermano mayor, Hassan II. A pesar de ser miembro de la familia real, su vida fue diferente a la de su hermano Hassan en cuanto a responsabilidades y al grado de implicación en los asuntos políticos. Desde pequeño recibió su educación en el Instituto Real Al-Ma'had al-Maulawi, creado especialmente para los miembros de la familia real en Rabat en 1942, donde estudió junto a su hermano Hassan II. La formación en este instituto tenía como objetivo preparar a los príncipes para ocupar roles de liderazgo, proporcionándoles una educación tradicional y religiosa junto con ciencias modernas. Sin embargo, el papel de Moulay Abdallah siguió siendo menos destacado que el de su hermano mayor Hassan, quien estaba siendo preparado para convertirse en el futuro rey. En 1953, cuando la familia real fue exiliada a Córcega y luego a Madagascar por la ocupación francesa, Moulay Abdallah se vio obligado a continuar sus estudios fuera de Marruecos. El exilio fue una oportunidad para adquirir nuevas experiencias, exponiéndose al mundo exterior y estudiando en entornos distintos, lejos del ambiente del palacio. Cuando la familia regresó a Marruecos tras la independencia en 1955, Moulay Abdallah continuó su educación y era considerado menos involucrado en la vida política en comparación con su hermano Hassan. Esta diferencia en formación y responsabilidades entre los dos hermanos fue una de las razones que más tarde contribuyeron a la tensión en su relación. Además de su educación básica en Marruecos, Moulay Abdallah visitó varios países, especialmente durante una etapa posterior de su vida, representando a la familia real en eventos internacionales. Sin embargo, no mostraba pasión por participar directamente en el gobierno o en la política, lo que hizo que se mantuviera alejado del círculo de toma de decisiones. El príncipe Moulay Abdallah vivió la mayor parte de su vida a la sombra de su hermano mayor, el rey Hassan II, y era conocido como el príncipe en la sombra, debido a su alejamiento del círculo del poder y de la influencia directa, y aunque pertenecía a la familia gobernante, no desempeñó un papel central en la política marroquí, como lo hizo Hassan II. Esta situación se debió a varios factores. El más importante de ellos, la naturaleza de su personalidad y la forma en que fue criado dentro de la familia real. Las tensiones políticas entre los dos hermanos comenzaron a aumentar gradualmente durante la década de 1970, ya que el príncipe Moulay Abdallah era visto constantemente como alguien alejado del poder político, prefiriendo una vida tranquila, lejos del círculo de influencia. A diferencia de su hermano, el rey Hassan II, quien controlaba todos los pilares del gobierno en Marruecos con mano de hierro. Esta diferencia en la educación
y en las ambiciones, contribuyó a crear tensiones tempranas entre ambos, lo que incrementó el descontento de Hassan II, que interpretaba ese distanciamiento como una señal de falta de compromiso de su hermano con las responsabilidades reales. Las razones principales de los desacuerdos entre los dos hermanos se remontan a varios factores, entre ellos las grandes diferencias en sus personalidades. Hassan II poseía una personalidad fuerte y dominante desde que asumió el poder tras la muerte de su padre, Mohamed V, en 1961, y su reinado fue testigo de intentos de golpe de Estado repetidos, el más destacado de ellos, el golpe de Skhirat, en 1971. Estos intentos aumentaron las sospechas del rey hacia todos los que lo rodeaban, incluido su propio hermano, el príncipe Moulay Abdallah. Además de las diferencias personales, existían conspiraciones que se tejían dentro del Palacio Real con el objetivo de marginar el papel de Moulay Abdallah y alejarlo del círculo de influencia. Personajes como el general Ufkir y el general Delimi utilizaron su poder para sembrar discordia entre los dos hermanos. Estas conspiraciones llevaron a un agravamiento del conflicto interno, ya que Moulay Abdallah se encontró rodeado por una red de sospechas y maniobras destinadas a minimizar su papel y alejarlo del palacio. Se considera que el intento de golpe de Estado ocurrido en el Palacio de Skhirat el 10 de julio de 1971 fue uno de los acontecimientos más dramáticos de la historia moderna de Marruecos y que tuvo un profundo impacto en la relación entre el rey Hassan II y su hermano, el príncipe Moulay Abdallah. Este golpe fallido, llevado a cabo durante la celebración del cumpleaños de Hassan II en su palacio de Skhirat, provocó un gran aumento de las tensiones dentro de la familia real. Aquel día, el palacio de Skhirat celebraba el cumpleaños del rey Hassan II con la presencia de numerosas figuras políticas, militares y diplomáticas. De repente, un grupo de soldados de la Academia Militar Real irrumpió en la fiesta y comenzaron a disparar contra los asistentes. El objetivo de este intento era derrocar al rey y establecer un régimen republicano en Marruecos. El príncipe Moulay Abdallah se encontraba entre los presentes y resultó gravemente herido en el ataque, ya que recibió varios disparos durante el intento de golpe. A pesar de haber sido una víctima, surgieron especulaciones sobre su posible conocimiento previo del golpe, lo que alimentó aún más las sospechas entre él y su hermano Hassan II antes del intento de golpe. La relación entre Hassan II y Moulay Abdallah ya era extremadamente tensa, pero el golpe complicó aún más la situación. Hassan II consideró que Moulay Abdallah podría haber estado al tanto de lo que se estaba preparando, lo que agudizó las sospechas y los conflictos entre ambos hermanos. A pesar de las investigaciones realizadas posteriormente, las cuales confirmaron la inocencia del príncipe Moulay Abdallah y descartaron cualquier implicación en el golpe, la relación entre él y Hassan II nunca volvió a ser la misma. Este acontecimiento se convirtió en un punto de inflexión en su relación, pues aumentó el aislamiento del príncipe dentro de la familia gobernante y su papel político fue reducido dentro del sistema monárquico. El impacto del intento de golpe no se limitó únicamente a la relación entre Hassan II y Moulay Abdallah, sino que también afectó profundamente a la política marroquí en su conjunto. Tras el fracaso del golpe, Hassan II reforzó su control sobre el poder y pasó a depender en mayor medida de los servicios de seguridad e inteligencia para garantizar que no se repitieran sucesos similares. Esto llevó a un aumento temporal de la influencia del general Ufkir, antes de que él mismo se viera implicado en otro intento de golpe fallido en 1972, lo que condujo a su ejecución. Estos intentos de golpe tuvieron un gran impacto en la vida del príncipe Moulay Abdallah, quien se volvió más aislado y alejado de la vida política.
Aunque conservó algunas funciones oficiales, como representar al rey en ciertos eventos internacionales, su papel siguió siendo limitado y fue excluido del círculo de toma de decisiones. Este alejamiento de la política incrementó el sentimiento de amargura del príncipe hacia su hermano Hassan II, lo que amplió aún más la brecha entre ambos. A pesar de que el príncipe Mulay Abdallah se mantuvo alejado del círculo de toma de decisiones, disfrutaba de amplias relaciones con numerosas figuras destacadas de Marruecos, incluidos líderes de la oposición política. Entre las personalidades más importantes con las que estuvo vinculado, el príncipe se encontraba Abderrahim Bouabid, líder de la Unión Socialista de Fuerzas Populares y una de las figuras más influyentes de la oposición en Marruecos. Bouabid era conocido por sus firmes posiciones nacionalistas y su participación en la lucha por la independencia del país, aunque posteriormente encabezó la oposición contra algunas políticas de Hassan II. A pesar de que la relación entre Mulay Abdallah y Bouabid era principalmente social, dicha relación constituía una fuente de sospecha para Hassan II. El rey consideraba que cualquier contacto entre su hermano y las voces opositoras podía representar una amenaza potencial para el sistema monárquico, especialmente en un contexto político en el que ciertos movimientos opositores trataban de limitar los poderes del monarca. Varias personalidades influyeron en la relación entre Mulay Abdallah y Hassan II, ya que existía un grupo de allegados que ocupaban puestos sensibles dentro del entorno real, entre ellos el consejero especial del rey, el ministro del Interior y el jefe de los servicios de inteligencia de la época. Estas figuras desempeñaron un papel central en reforzar las sospechas hacia el príncipe Mulay Abdallah, aprovechando su cercanía al rey para alimentar dichas dudas, especialmente en lo que respecta a sus supuestos vínculos con la oposición. Los informes de inteligencia presentados por estos allegados al monarca dibujaban a Mulay Abdallah como alguien que podía estar en contacto con corrientes opositoras que intentaban reducir la influencia de la familia real. Aunque estas acusaciones nunca fueron probadas, fueron suficientes para profundizar la brecha entre los dos hermanos y llevaron a Hassan II a adoptar una postura más reservada hacia su hermano. A pesar de que Mulay Abdallah no era un activista político directo, sus amplias relaciones sociales con diversas élites culturales y políticas lo convirtieron en objeto de intrigas dentro del Palacio Real. Estas relaciones, que incluían opositores, intelectuales e incluso militares, despertaron sospechas sobre el papel del príncipe y su posible influencia en la escena política. Y aunque Mulay Abdallah no tenía ambiciones de poder, estas conexiones fueron utilizadas dentro del palacio para aumentar la discordia entre él y el rey. Entre los aspectos más enigmáticos sobre el príncipe Mulay Abdallah se encuentra su papel en las relaciones exteriores de Marruecos. El príncipe participó en algunas misiones diplomáticas que tenían como objetivo mejorar la imagen de Marruecos a nivel internacional. Entre estas iniciativas se contaban sus viajes frecuentes a países como Francia y Líbano, donde mantenía relaciones sólidas con ciertas familias políticas. Estos viajes a veces se realizaban de manera casi secreta, y se creía que su propósito era lograr un equilibrio político entre Marruecos y algunas potencias internacionales. Aunque se mantenía alejado de la política directa, el príncipe Mulay Abdallah tenía opiniones propias sobre el futuro de Marruecos y los cambios que aspiraba a ver implementados. Algunas fuentes señalan que el príncipe Mulay apoyaba silenciosamente los esfuerzos de modernización y reforma en el país, pero no deseaba entrar en confrontación con su hermano, el rey Hassan II. Esta postura ambigua lo convirtió en una figura compleja, rodeada de numerosas especulaciones sobre sus verdaderas intenciones en la corte. La expulsión del príncipe Mulay Abdallah del Palacio Real fue una de las decisiones más sensibles que tomó el rey Hassan II
a lo largo de su historia, y fue el resultado de una serie de acontecimientos acumulados durante varios años. La decisión de expulsarlo del palacio se tomó cuando el rey Hasán II sintió que la presencia de su hermano a su lado podía representar una amenaza para la estabilidad del sistema monárquico. En ese periodo, Hasán II enfrentaba presiones internas y externas, y los intentos de golpe de Estado, así como el aumento de la influencia de la oposición, intensificaban estas presiones. Por ello, Hasán II decidió dar un paso decisivo, alejando a Mulay Abdalá de la corte real con el objetivo de reducir cualquier amenaza potencial desde dentro de la propia familia real. Tras su expulsión del palacio, el príncipe Mulay Abdalá se trasladó a vivir a una villa privada cerca del Palacio Real, en el barrio de Andal, una villa construida por su padre, el rey Mohammed V. Este traslado marcó el inicio de su aislamiento de los asuntos políticos y de gobierno, ya que el príncipe eligió mantenerse alejado del poder, prefiriendo una vida más tranquila. Después de ser expulsado del palacio, el príncipe vivió alejado de los reflectores y de la política. Aunque conservó relaciones sociales con algunas élites y personas cultas, su papel en la escena política marroquí se volvió sumamente limitado, y dentro de la propia familia real, su influencia disminuyó considerablemente. Con el paso del tiempo, su expulsión del palacio se convirtió en un punto de inflexión en su vida, ya que decidió enfocarse en sus asuntos personales, lejos de las luchas por el poder y la política. A pesar del paso de los años, todavía existen algunos aspectos enigmáticos en la historia de la expulsión del príncipe Mulay Abdalá del palacio. Algunos analistas consideran que pudieron haberse establecido acuerdos no divulgados entre el príncipe y el rey para garantizar que la situación no se escalara aún más. Asimismo, el papel de ciertos actores externos, como las potencias internacionales que vigilaban de cerca la situación en Marruecos durante aquel periodo, podría haber influido en el curso de los acontecimientos. Aunque el príncipe se mantuvo alejado de la vida política en Marruecos, vivió una vida privada llena de lujo y acontecimientos familiares, los cuales constituyeron una gran parte de su historia personal. Tras ser expulsado del Palacio Real, Mulay Abdalá estaba casado con la princesa Lamia Sol, hija de Riad Sol, ex primer ministro del Líbano y uno de los pilares de la política en ese país. La pareja se casó en 1961, un matrimonio que reforzaba los lazos entre Marruecos y Líbano por un lado y que mostraba la fuerza social del príncipe. Por otro, Lamia Sol pertenecía a una familia política prominente en Oriente Medio, lo que otorgó al príncipe Mulay Abdalá una elevada posición social. La pareja tuvo 3 hijos: el príncipe Mulay Hisham, el príncipe Mulay Ismail y la princesa Laya Zineb. El príncipe Mulay Hisham, también conocido como el Príncipe Rojo, se convirtió posteriormente en una figura reconocida por sus posiciones liberales y por sus críticas a la monarquía absoluta en Marruecos. La familia real intentó mantener la tranquilidad de su vida familiar, pero los conflictos políticos siempre repercutían en las relaciones entre los miembros de la familia. La vida privada del príncipe estuvo marcada por el lujo, ya que era conocido por su afición a las fiestas sociales elegantes y por mantener amplias relaciones con élites de políticos, intelectuales y artistas. Aunque vivió en la sombra desde el punto de vista político, su presencia social era fuerte y conservó una extensa red de relaciones con personalidades políticas importantes, tanto en Marruecos como en el extranjero. A pesar de la brecha política que existía entre él y su hermano Hasán II, Mulay Abdalá mantuvo cercanía con algunos miembros de la familia, y su hijo, el príncipe Mulay Hisham, fue una figura importante en su vida. Continuó representando a la familia real en ocasiones internacionales, incluso después de la muerte de su padre, a pesar de sus grandes diferencias con el sistema monárquico vigente en Marruecos. La relación del príncipe Mulay Abdalá con su hermano Hasán
II mejoró gradualmente después de un periodo de distanciamiento, ya que Hassan II, en algunas ocasiones, invitó a Mulay Abdallah a eventos oficiales y familiares. Sin embargo, la relación nunca volvió a ser como antes de los conflictos políticos. Hubo muchos rumores sobre la posibilidad de que Hassan II hubiera intentado eliminar a su hermano, y estos rumores se intensificaron debido a las crecientes tensiones entre ambos, especialmente después del fallido intento de golpe de Estado en Skhirat en 1971, que marcó un punto de inflexión en su relación. Muchos consideraron que las sospechas que rodeaban a Mulay Abdallah y su supuesto papel en conspiraciones en su contra contribuyeron a reforzar estos rumores, aunque no existían pruebas concluyentes de que Hassan II hubiera participado en algún intento de asesinar a su hermano. Según algunas fuentes, el general Mohammed Oufkir desempeñó un papel importante en la propagación de estas sospechas y en la creación de cizaña entre el rey y el príncipe. Estos rumores surgieron en el contexto de los golpes de Estado y los intentos militares que Marruecos había experimentado. Aunque circularon historias sobre un intento de asesinato del príncipe por parte de Hassan II, no se comprobó ningún intento real de asesinato por parte del rey, y estas historias parecieron formar parte de las intrigas internas del palacio, alimentadas por figuras como Oufkir, para perseguir sus propios intereses personales. A finales de su vida, el príncipe Mulay Abdallah enfrentó graves problemas de salud que finalmente llevaron a su fallecimiento. Aunque permaneció alejado de la política pública del Reino de Marruecos, su muerte fue un acontecimiento importante en la historia de la familia real. A finales de la década de 1970, comenzaron a aparecer signos de una enfermedad grave en el príncipe Mulay Abdallah, incluyendo problemas de salud relacionados con daño hepático, lo que requirió tratamientos intensivos durante un largo periodo. A pesar de estos esfuerzos por recuperar su salud, su condición no mejoró significativamente y su estado se deterioró de manera gradual con el tiempo. A principios de la década de 1980 se le diagnosticó cáncer de pulmón, lo que contribuyó al empeoramiento de su salud. Esta enfermedad obligó al príncipe a alejarse en gran medida de la vida social e incluso familiar, ingresando en un aislamiento durante su tratamiento. A pesar de los numerosos intentos de tratamiento, tanto en Marruecos como en el extranjero, la enfermedad ya se encontraba en una etapa avanzada. El 20 de diciembre de 1983 falleció el príncipe Mulay Abdallah a los 48 años de edad, tras una larga lucha contra la enfermedad en Rabat. Fue enterrado junto a su padre, el rey Mohammed V, en el mausoleo real de la capital marroquí, un lugar que simboliza la importancia de las principales figuras de la familia real. El funeral del príncipe Mulay Abdallah fue majestuoso, con la asistencia de más de 1 millón de marroquíes, además de destacadas personalidades nacionales e internacionales. A pesar de las tensiones políticas que sufrió a lo largo de su vida, su funeral fue un testimonio del amor del pueblo marroquí hacia él y del reconocimiento de los roles que desempeñó en su vida familiar y social. Al final, se evidencia que este conflicto constituyó un capítulo complejo en la historia moderna de Marruecos, donde se entrelazaron la política y las intrigas familiares en el contexto de las luchas por el poder. Aunque el príncipe Mulay Abdallah se mantuvo alejado del círculo directo del gobierno, dejó una huella imborrable en la historia del país, tanto a través de sus funciones oficiales como de sus relaciones sociales. Y con esto, llegamos al final de nuestra discusión sobre el conflicto entre los hermanos, el príncipe Mulay Abdallah y su hermano, el rey Hassan II. Una de las crisis más destacadas dentro de la familia real marroquí. No se pierdan la oportunidad de seguir todas las novedades suscribiéndose al canal y activando la campana para recibir todas las actualizaciones.